El millonario se sorprende cuando una mendiga calma a bebé llorando en el avión con un gesto. El vuelo Buenos Aires-Madrid estaba a punto de convertirse en un espectáculo surrealista que nadie iba a olvidar. Renato Alvarado, un multimillonario con fama de implacable en los negocios, estaba al borde del colapso. Su bebé, Lucas, no paraba de llorar. Gritos agudos y desesperados que se colaban en cada rincón del avión, atravesando paredes, despertando miradas de odio y sospecha. El pecho le dolía, las manos le temblaban y la cabeza le explotaba. No importaba cuántos biberones, arrullos o pañuelos usara. El llanto era una bestia incontrolable, una soga que le apretaba el cuello con fuerza. A su lado, los pasajeros murmuraban con mezcla de incomodidad y juicio. Más de uno lanzó miradas gélidas, presagiando el inminente escándalo. ¿Cómo puede un hombre tan rico no controlar a su propio hijo? Se escuchó una voz baja, dura, y retumbó en el silencio tenso del pasillo. Justo quo. Se llamaba Arturo Santos, de apariencia humilde, con zapatos gastados y ojos que parecían conocer secretos demasiado grandes para su edad. Arturo se acercó a Renato, que ya tenía la mandíbula rígida y la mirada perdida. Sin pronunciar palabra, Arturo tomó la manito temblorosa de Lucas. Hizo un movimiento sutil, casi imperceptible. Acarició la palma del bebé. Deslizó sus dedos con un mimo que parecía sacado de un sueño. Lucas cesó el llanto en un segundo. El silencio fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en el pequeño, que sostenía aquella conexión mágica con un gesto tan simple como imposible. El bebé, ahora calmado, giró su cabeza hacia Arturo, con una sonrisa que parecía iluminar el avión entero. Un murmullo recorrió la cabina, mezclado con admiración y desconcierto. ¿Cómo lo hizo?, susurraba alguien, mientras otros se pasaban la mano por la frente, como queriendo cortar la incredulidad en dos. Renato, con la garganta estrangulada por la emoción, sintió algo crujir. Era como si Arturo no solo hubiera calmado a Lucas, sino también su pecho pesado, arrancándole la desesperación guardada. Las palabras se le atoraban, pero logró agradecer con una mirada que guardaba promesas. Esa mirada anunciaba un futuro que cambiaría para siempre. Un preparador de vuelo, un hombre robusto con ojos sorprendidos, echó un vistazo alrededor. Eso no pasa todos los días, señoras y señores. Y así fue. Ese simple gesto en aquel avión se convirtió en leyenda en segundos. Pero hay algo más detrás. Algo que nadie en ese vuelo sospechaba aún. Porque Arturo no era solo un niño callado con un don especial. Tenía una historia oculta, llena de sombras. Y Renato estaba a punto de meterse en un mundo completamente desconocido, donde ni su dinero ni su poder podrían salvarlo de los fantasmas. ¿Podrá este dúo improbable mantener la esperanza, o las viejas heridas destruirán todo antes que comience? La verdad está por venir, y esta historia recién empieza. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El relato continuó con la tensión palpable en el aire. Renato, aún asombrado por el gesto del pequeño Arturo, sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si la angustia se disolviera en una. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambiaría ese ambiente de calma por uno de confusión y pavor. Un estruendo inesperado sacudió el fuselaje del avión. La cabina se llenó de murmullos nerviosos y miradas de inquietud. Renato, instante a instante, notó cómo se apoderaba de él una especie de instinto primitivo, un escalofrío que recorría su espina dorsal. De repente, las luces parpadearon. Una voz grave resonó por el altavoz. «Atención, tenemos un grave problema». «Sin, mantengan la calma, por favor».
Las máscaras de oxígeno cayeron del compartimento superior. Un grito desgarrador surgió del fondo del avión. Varios pasajeros se levantaron, buscando respuestas, pero la confusión reinaba. En medio del caos, los ojos de Renato se encontraron de nuevo con los de Arturo. El niño continuaba allí, inmóvil, como si presintiera lo que vendría. La sonrisa que había calmado a Lucas ahora era un eco distante. Y entonces surgió una figura en el pasillo. Un hombre alto, con una chaqueta oscura, emergió de la parte trasera del avión. Sus ojos, oscuros como las profundidades, brillaban con una intensidad inquietante. «Todos permanezcan en sus asientos. Nadie se mueva». Su voz era autoritaria, resonando con un eco que trasladó una nueva ola de terror. Pero no fue solo su forma imponente lo que desataba pánico. Era la mirada. Cada pasajero sintió que una conexión invisible se formaba, una corriente eléctrica de peligro y miseria. Los murmullos y los gritos se convirtieron en silencio sepulcral, mientras el extraño avanzaba hacia adelante. Renato se sintió atrapado. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Por qué ese hombre parecía tan familiar? A medida que se acercaba, un nudo se formó en su estómago. La expresión de Arturo cambió. El niño palideció y sus ojos se agrandaron en terror. «¿Eres tú?», murmuró el extraño, y cada palabra parecía golpear a Renato, dejando marcas profundas en su alma. «Has crecido». El corazón de Renato latió desbocado, mientras una oleada de recuerdos olvidados emergía, imágenes de una infancia doliente, de secretos ensombrecidos. La conexión entre él y este desconocido era más fuerte de lo que había imaginado. «¿Qué quieres?», logró preguntar, sintiendo que su voz se quebraba. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «No te preocupes, no venimos a hacer daño». Una risa fría acompañó esas palabras, mientras dos figuras más emergían detrás de él, como sombras danzando en la penumbra. La atmósfera se tornó espesa, casi irrespirable. La conexión entre Renato, Arturo y el extraño pulsaba en el aire como un sismo. Todos estaban atrapados en un horrible giro del destino. Este no era solo un vuelo de regreso a casa, era un viaje hacia lo desconocido. Una sirena sonó en el avión, resonando como un lamento, y en ese choque de realidades, un grito desgarrador de Lucas reverberó por todo el fuselaje. En ese instante, Renato comprendió. No solo su vida estaba en juego, sino el destino de todos los que estaban allí. ¿Podría enfrentar su verdad más oscura y salvar a su hijo? Porque ahora todo estaba en juego. El extraño caminaba hacia adelante, una sombra oscura en medio del caos. Renato sentía cómo el aire se volvía más denso, casi irrespirable, y ver a Arturo palidecer hizo que su piel se erizara. El niño, que había tranquilizado a Lucas. «¿Qué quieres?», le preguntó, intentando mantener la voz firme, pero no pudo evitar que sonara quiebra. La sonrisa del extraño se amplió aún más, desbordando una malicia que helaba la sangre. «He venido por ti, Renato, y por el pequeño Lucas». Cada palabra era una daga, hundiéndose en la realidad de un pasado que creía enterrado. Miradas de horror se compartían entre los pasajeros, y el murmullo se transformó en un murmullo tembloroso. «¿De qué hablas?», Renato gritó, sintiendo un nudo en la garganta. La sensación de pánico se intensificaba. Había algo más aquí, algo oscuro que no entendía. Arturo, con sus ojos enormes llenos de terror, dio un paso atrás. Renato sintió un impulso, una protección instintiva por su hijo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el extraño se inclinó hacia él, casi como un depredador preparándose para atacar. «Eres parte de algo mucho más grande, Renato. Búscame más tarde. No te sorprendas si nuestro destino se entrelaza de formas que jamás imaginaste». La risa del extraño resonó como un eco desagradable, y la cabina del avión se llenó de un frío penetrante. Fue en ese momento donde todo se desmoronó. Una sacudida violenta sacudió el avión,
y los pasajeros gritaron mientras las luces parpadeaban y caían los compartimentos. Renato, sintiendo que la realidad giraba a su alrededor, vio como las máscaras de oxígeno cayeron del techo. «Mantengan la calma», resonó la voz del piloto, pero el miedo había tomado el control. «¿Qué está pasando?». Renato se volvió hacia el extraño, pero éste ya había desaparecido entre la multitud de pasajeros aterrorizados. La confusión reinaba. La gente corría, algunos se arrodillaban, otros simplemente no podían moverse. El grito desgarrador de Lucas penetró en el ruido, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. «Lucas, estoy aquí», gritó, pero al girar, su hijo ya no estaba en su asiento. Un barullo de «¿Dónde está mi hijo?», preguntó entre susurros. Pero el niño permaneció en silencio, asustado, mirando hacia donde el hombre oscuro había desaparecido. 1000 pensamientos atravesaba la mente de Renato. La verdad del extraño, las palabras que le había lanzado. Aquel desconocido no solo lo conocía, parecía tener un enlace con su vida. Volvió a mirar a su alrededor, buscando sin descanso. Los rostros llenos de pánico lo perseguían. La verdad que había ignorado comenzaba a surgir entre las sombras. Y entonces, una puerta se abrió al fondo del avión. Justo cuando Renato se preparaba para avanzar, una mujer apareció. Era alta, con una presencia imponente. «¡Detente!», gritó. Su voz resonó en medio del caos. Era el tipo de grito que todos reconocieron, lleno de autoridad. «Soy la responsable de esto», añadió, pero sus ojos no se veían amenazadores. Más bien, llevaban una mezcla de tristeza y determinación. En un giro inesperado, comenzó a hablarle de manera calmada, como si hubiera anticipado su desafío. «Lo que viene es inevitable, Renato. Tu pasado va a afectar no solo tu futuro, sino el de Lucas. Y hay más de lo que te han contado». Renato sintió que el aire le faltaba. ¿Qué podía significar eso? «¿Qué sabes tú de mi hijo?», preguntó, la desesperación asomando en su voz. Y así, esa atmósfera de confusión, pánico y locura se volvió una inquietante antesala a un oscuro secreto. La mujer tomó un profundo respiro, y lo que anunció a continuación detuvo el tiempo por completo. «Lucas no es lo que crees». Su voz tembló con una verdad tan devastadora que dejó a todos en silencio absoluto. El universo de Renato se colapsó en un instante. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que su hijo? Y así el vuelo que había empezado como una simple travesía se tornaba en una pesadilla. La revelación se cernía sobre ellos como una tormenta. La angustia y la ira se confundían en su pecho. En ese caos, mientras la turbulencia azotaba el avión, la única certeza era que todo estaba a punto de cambiar. La historia que conocía estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. La mujer tomó un profundo respiro, y lo que anunció a continuación detuvo el tiempo por completo. «Lucas no es lo que crees». Su voz tembló con una verdad tan devastadora que dejó a todos en silencio absoluto. La mirada de Renato se volvió un mar de confusión. Su corazón latía desbocado, como si intentara escapar de su pecho. «¿Qué significa eso?», preguntó, con el nudo de su garganta apretado. El avión seguía temblando, pero su mundo se sentía aún más inestable. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «No es solo tu hijo». De repente, una explosión resonó en el motor derecho. El estruendo recorrió el avión como un trueno y los pasajeros gritaron. Renato sintió el sudor frío correr por su espalda. «Mantengan la calma», lanzó una azafata, mientras las luces parpadeaban. La mujer, con una expresión seria, apretó los labios y miró a Renato casi suplicante. «Lucas es un experimento, no nacido de amor, sino de ciencia. Su creación no fue natural», dejó caer. Las palabras fueron como un golpe en el estómago. Renato no podía procesarlo. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». Su voz apenas era un susurro, y cada mirada hacia él se sentía como un cuchillo. Los murmullos alrededor crecieron en intensidad. «Eso no puede ser cierto», exclamó una pasajera, su voz trémula. «No puede ser un experimento».
Las miradas se chocaban, y el aire parecía cortarse en pedazos. Renato se sintió observado, como si los pasajeros decidieran su destino en ese preciso momento. «Te lo juro», continuó la mujer, su voz mezcla de dolor y determinación. «Hubo un proyecto, algo que jamás debía salir a la luz. Tu enriquecimiento y poder te hicieron un blanco perfecto. Lo que hicieron con el niño no es humano, es un regalo y una maldición». Renato se sintió tambalear. No podía aceptar esto. Se aferró al asiento. La presión subía por su pecho, y parecía que el aire se le escapaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó a la mujer, sintiendo la rabia burbujear en su interior. Pero ella sacudió la cabeza. «No sabía cómo. Es complicado. Tu madre estaba involucrada en el proyecto. Nunca quiso compartirlo contigo». Una oleada de recuerdos comenzó a asomar. Su madre siempre había sido diferente, distante. Había secretos en su vida, cosas que nunca le contaron. «¿Y qué hay de Arturo?», preguntó con la voz temblando. «¿Él sabe algo de esto?». La mirada de la mujer se oscureció. «Él es parte de esto, Renato». Los ojos de Renato, que alguna vez estaban cargados de amor hacia su hijo, ahora estaban llenos de horror. «¿Qué quieres decir?». Su voz se quebró. Pero antes de poder escuchar la respuesta, la turbulencia volvió a sacudir el avión. Pero esta vez de una forma aún más violenta. Los gritos se multiplicaron al tiempo que las luces parpadeaban. Un hombre apareció en el umbral, con una expresión fría y decidida que helaba la sangre. «Todos en sus asientos», gritó con un énfasis que dominó el murmullo. Renato sintió un escalofrío recorrerlo. Reconoció al extraño de antes. «Tú», murmuró, pero el hombre se acercaba con un aura de amenaza. Ya no hay tiempo para preguntarse. Esto no es solo un vuelo, nunca lo fue. Hay algo que debes entender. Lucas es más que un niño. Él posee lo que muchos querrían tener. Y nosotros, dijo, señalando a la mujer con un gesto cortante, venimos a asegurarnos de que no caiga en malas manos. Antes de que pudiera procesar esta nueva información, el avión se sacudió con fuerza, y un grito desgarrador escapó de los labios de Lucas, resonando en todo el fuselaje. Renato sintió que el corazón se le partía. La imagen del niño vulnerable lo inundó. ¿Qué le habían hecho a su hijo? Y entonces todo se volvió oscuridad. Una explosión, una sombra y el estruendo de gritos se desvaneció. El silencio se instaló y la luz del pasillo se redujo. Pero en medio de esa oscuridad, una voz familiar surgió. Renato. Era la voz de su madre, marcada por la tristeza. La conexión entre ellos se extendía como un hilo entre la luz y la penumbra. Sin previo aviso, algo chocó contra el avión. Un ruido ensordecedor, y la cabina se llenó de trozos de metal y gritos aterrorizados. Renato se aferró a su asiento, pero la verdad se movía más rápido que él, porque mientras caía hacia el abismo, una pregunta atormentaba su mente. ¿Qué era realmente su hijo? La historia de amor y dolor, de secretos y revelaciones, tenía mucho más que ofrecer. Y en este vuelo hacia lo desconocido, el encuentro con su destino sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían todo para siempre. La oscuridad envolvió el avión, un silencio aterrador que parecía asfixiar a los pasajeros. Renato no podía sacar de su mente las palabras de la mujer. «Lucas no es lo que crees». ¿Qué significaba eso? Su corazón latía a 1000 por hora, cada palpitar resonando en su pecho como un tambor de guerra. «¿Qué vas a decirme? ¿Qué quieres decir con eso?». Su pregunta surgió entre la confusión, pero la mujer no respondió de inmediato. En su rostro se dibujaba una mezcla de miedo y compasión. Sus ojos brillaban con lágrimas que temían convertirse en un torrente. Antes de que pudiera seguir presionando, el avión se estremeció de nuevo, esta vez con mayor violencia. Un estruendo resonó desde el motor y una luz roja iluminó la cabina, creando sombras que danzaban frenéticamente. Un grito desgarrador de Lucas volvió a cortar el aire, y Renato sintió el mundo desvanecerse a su alrededor. «¡Lucas!», gritó, sus manos temblando al intentar aferrarse a la realidad. «Debes escucharme, Renato.
La mujer tomó su brazo con firmeza. Hay algo en el ADN de tu hijo, algo que no puedes ignorar. Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando un nuevo ruido sordo reverberó por el avión. Una explosión proveniente del ala. El sonido de algo que se rompía. Renato sentía que el terror lo envolvía, como un manto pesado. Miró a su alrededor. Los pasajeros estaban paralizados, algunos con los ojos muy abiertos, otros llorando, otros gritando. Arturo seguía allí, con la mirada fija en el pasillo, pálido como un fantasma. Justo detrás de él, la figura del Exter. «¡Váyanse, ahora!», grita el extraño, su voz cortante atravesando el ruido. Renato sintió que el tiempo se detuvo. ¿Por qué el extraño parecía tan familiar? Fue entonces cuando todo estalló en un torbellino de confusión. Las luces se apagaron de golpe y el avión comenzó a caer. Los gritos se elevaron a un clamor ensordecedor. Renato se sujetó del asiento. Su mente giraba a 1000 por hora. «¿Qué está pasando?», balbuceó. Pero en este preciso momento, la mujer lo miró y, como si conociera el final de todo, susurró: «Tienes que enfrentarlo». «¿Por qué?». «Lucas es la clave». Sudor frío le recorrió la espalda. Aquella afirmación resonaba en su mente. «¿La clave de qué?», preguntó, pidiendo respuestas que parecían escurrirse entre sus dedos. Y fue entonces cuando se escuchó un crujido ensordecedor. La estructura del avión se tambaleó, como si estuviera a punto de desmoronarse. En un instante, una luz brillante inundó la cabina, tanto que los pasajeros se cubrieron los ojos. Cuando se desvaneció, la escena se volvió surrealista. Renato no podía creer lo que veía. Lucas había desaparecido, junto con Arturo, y en su lugar una figura de luz resplandeciente apareció. Un niño con el cabello plateado y ojos que brillaban como estrellas. «Soy yo, papá», dijo el niño, pero no era Lucas. Era algo más, algo que trascendía toda lógica. La familiaridad en su voz hizo que Renato retrocediera, con la cabeza girando como un molino descontrolado. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, los ojos desbordándose de incredulidad. «¿Eres Lucas?». Pero la respuesta fue otra ráfaga de caos. El avión se estremeció nuevamente, y la figura brillante comenzó a desvanecerse, llevándose consigo cualquier rastro de calma. La imagen del extraño cobró vida en su mente. Una mezcla de miedo y conocimiento antiguo. «Tú has estado en lo correcto todo este tiempo, Renato. Lucas es un ser diferente». Un grito desgarrador retumbó en la cabina, y Renato sintió el suelo temblar bajo sus pies. Justo cuando todo parecía estallar en fragmentos, una explosión resonó en el motor, llenando el aire con humo y desespero. En un último intento desesperado, recordó las advertencias, la conexión familiar, los secretos y las verdades a medias. Sin más tiempo que perder, se transformó la urgencia en acción. «Es hora de salir de aquí», gritó, levantando los brazos hacia lo desconocido, buscando cualquier salida a esta pesadilla. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la verdad que había comenzado a desvelar era mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. Mientras todos a su alrededor luchaban por entender la locura que estaba a punto de desplomarse sobre ellos, Renato solo podía preguntarse: ¿quién era realmente Lucas? La oscuridad envolvió el avión, un silencio aterrador que parecía asfixiar a los pasajeros. Renato no podía sacar de su mente las palabras de la mujer. «Lucas no es lo que crees». ¿Qué significaba eso? Su corazón latía a 1000 por hora, cada palpitar. «¿Qué vas a decirme? ¿Qué quieres decir con eso?». Su pregunta surgió entre la confusión, pero la mujer no respondió de inmediato. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y compasión. Sus ojos brillaban con lágrimas que temían convertirse en un torrente. Todo parecía volverse surreales. Antes de que pudiera seguir presionando, el avión se estremeció de nuevo, esta vez con mayor violencia. Un estruendo resonó desde el motor, y una luz roja iluminó la cabina, creando sombras que danzaban frenéticamente. Un grito desgarrador de Lucas volvió a cortar el aire, y Renato sintió el mundo desvanecerse a su alrededor. «¡Lucas!», gritó, sus manos temblando al intentar aferrarse a la realidad. «Debes escucharme, Renato.
La mujer tomó su brazo con firmeza. Hay algo en el ADN de tu hijo, algo que no puedes ignorar. Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando un nuevo ruido sordo reverberó por el avión. Una explosión proveniente del ala, el sonido de algo que se rompía. Renato sintió que el terror lo envolvía, como un manto pesado. Miró a su alrededor. Los pasajeros estaban paralizados, algunos con los ojos muy abiertos, otros llorando, otros gritando. Arturo seguía allí, con la mirada fija en el pasillo, pálido como un fantasma. Justo detrás de él, la figura del extraño apareció, aún más amenazante en ese contexto lleno de caos. «¡Váyanse ahora!», gritó el extraño, su voz cortante atravesando el ruido. Renato sintió que el tiempo se detuvo. ¿Por qué el extraño parecía tan familiar? Fue entonces cuando todo estalló en un torbellino de confusión. Las luces se apagaron de golpe, y el avión comenzó a caer. Los gritos se elevaron a un clamor ensordecedor. Renato se sujetó del asiento. Su mente giraba a 1000 por hora. «¿Qué está pasando?», balbuceó. Pero en este preciso momento, la mujer lo miró y, como si conociera el final de todo, susurró: «Tienes que enfrentarlo, porque Lucas es la clave». Sudor frío le recorrió la espalda. Aquella afirmación resonaba en su mente. «¿La clave de qué?», preguntó, pidiendo respuestas que parecían escurrirse entre sus dedos. Y fue entonces cuando se escuchó un crujido ensordecedor. La estructura del avión se tambaleó, como si estuviera a punto de desmoronarse. En un instante, una luz brillante inundó la cabina, tanto que los pasajeros se cubrieron los ojos. Cuando se desvaneció, la escena se volvió surrealista. Renato no podía creer lo que veía. Lucas había desaparecido, junto con Arturo, y en su lugar, una figura de luz resplandeciente apareció. Un niño con el cabello plateado y ojos que brillaban como estrellas. «Soy yo, papá», dijo el niño. Pero no era Lucas, era algo más, algo que trascendía toda lógica. La familiaridad en su voz hizo que Renato retrocediera, con la cabeza girando como un molino descontrolado. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, los ojos desbordándose de incredulidad. «¿Eres Lucas?». Pero la respuesta fue otra ráfaga de caos. En ese instante el extraño comenzó a reír de una manera escalofriante. «¿Por fin lo entiendes?», dijo, acercándose con una sonrisa que helaba la sangre. Su mirada se desvió hacia la figura brillante y se acercó al niño reluciente. «No hay vuelta atrás. Él es un prototipo de una especie nueva, una creación accidental o planeada. Depende de cómo lo veas». Cada palabra del extraño golpeaba a Renato como un martillo. La confusión estallaba en su pecho, y sus manos temblaban. «¿Qué quieres decir? ¿Un prototipo?». La incredulidad se transformó en horror, mientras sus pensamientos se convertían en un torbellino de dudas y miedos. «Lucas, o el niño que crees que es tu hijo, no es el original. Es un clon, una copia diseñada para el futuro. Tu madre era parte de algo mucho más grande de lo que imaginas». La risa del extraño resonaba cada vez más fuerte y la verdad oscilaba entre los pasajeros, sembrando el caos. «Pero, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué nadie me dijo nada?». La sensación de traición se apoderó de él, un nudo en la garganta. «Esto tiene que ser una locura». Más gritos de los pasajeros inundaron la cabina. «No soy un error. Soy lo que hay que ser». Las palabras del niño destrozaron el último hilo de esperanza que le quedaba. Renato sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, esto no puede ser». Los murmullos de los pasajeros se convertían en una cacofonía de terror y confusión. Y mientras el avión caía en picada, las sombras del pasado comenzaban a surgir de entre las llamas. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Era Lucas, o cualquier niño que conoció alguna vez, realmente suyo? La oscura verdad se cernía en torno a él, y lo que había creído su vida estaba a punto de desmoronarse de forma irreversible. La pregunta seguía resonando. ¿Qué es realmente Lucas? La turbulencia aumentó. Renato se aferró al asiento con todas sus fuerzas, y cuando todo parecía que estallaría en 1000 pedazos,
Una nueva voz resonó, interrumpiendo el caos. «¡No dejen que se escape!». Era la mujer, con la mirada firme, pero su rostro mostraba un miedo profundo, como si supiera más de lo que dejaba entrever. La luz del niño brillaba intensamente, iluminando todo a su alrededor. Todo estaba conectado, pero la verdad era más oscura de lo que jamás habría imaginado. La tormenta que desatarían sus secretos estaba por comenzar. La oscuridad envolvió el avión, un silencio aterrador que parecía asfixiar a los pasajeros. Los ojos de Renato se aferraron al niño de luz. La revelación de su naturaleza, más que un golpe, era el estallido de un volcán. ¿De verdad eres mi hijo? La pregunta salió con la desesperación de quien busca aire entre profundidades infinitas. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. Lucas no es lo que crees, y el pánico empezaba a rasgar su corazón. ¡Ay! ¡Aimo! ¿El fantasma que quieres tomar? «No soy un error», gritó la figura brillante. «Tu madre me creó con un propósito, y el tiempo ha llegado». Pero un estruendo ensordecedor cortó sus palabras. El avión sacudido como una hoja en el viento. De repente, una luz roja iluminó la cabina, creando sombras monstruosas. Los gritos se elevaron como un coro de caos. Renato sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz estaba rota, temblando entre el horror y la necesidad de respuestas. En ese mismo instante, algo se rompió en la estructura del avión. Un grito desgarrador reverberó. Una larga fisura apareció en la pared que dividía la cabina y la parte trasera. Y entonces llegó un hombre, aquel desconocido del pasillo que había acechado desde el principio. Emergió de las sombras con una presencia abrumadora. «No permitiré que esto continúe», gritó. Su voz era fría y cortante, como un trueno. Los ojos de Renato se encontraron con los del extraño. «¿Qué tienes que ver con todo esto?». La pregunta salió como un rugido, pero el extraño sonrió de manera inquietante, como si todo estuviera bajo control. «Esto es solo el comienzo, Renato. Lucas no es solo un prototipo. Él es el resultado de un experimento fallido que tú iniciaste. Tu madre tenía secretos que estaban destinados a permanecer enterrados. Pero ahora las cosas han cambiado». El mensaje del extraño aterrizó como una bomba. El asombro de Renato se convirtió en un nudo de horror. «¿Yo? No, no puede ser. La idea era demasiado grande, demasiado pesadilla. No soy responsable de eso». Los ecos de las acusaciones comenzaron a reverberar en su mente. El dolor, la soledad de su infancia, la permanente angustia en la casa de su madre. Los murmullos entre los pasajeros crecieron. Preguntas y miradas acusadoras se corrían como fuego en la piel. ¿Es cierto? ¿Qué está pasando? Ya no era solo un simple vuelo. Todo lo que creían saber se convertía en humo. «Sí, Renato», continuó el extraño, acercándose más como un depredador. «Eres parte del legado de tu madre, y Lucas, él tiene la clave del futuro. Él es la unión de tecnología avanzada y tus propios genes. Él es su creador, y debes decidir su destino». El niño, ahora otra vez en su forma original, miraba a Renato. En sus ojos, un reflejo tierno y doloroso. «Papá, no tengo que ser una aberración. Solo quiero ser yo». Su voz resonaba pura y desgarradora, abriendo una herida que Renato no sabía que existía. «Me estáis diciendo que soy responsable de haber convertido a mi propio hijo en un experimento». La rabia y el dolor reconocieron impiadosamente el odio del pasado. Pero Renato no podía permitir que ese abismo lo consumiera. Todo eso giraba en su cabeza, una tormenta de emociones. Eran varias realidades, chocando. Todo lo que había creído era un espejismo. La mujer lo miró. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Debes hacer lo correcto». Pero justo cuando Renato se preparaba para contestar, el avión volvió a sacudirse. Un grito desgarrador llenó la cabina. La puerta trasera se abrió de golpe. Un viento gélido atravesó el lugar, un remolino de caos. Y en medio del tumulto se escuchó un estruendo. Las luces parpadearon.
En un instante crítico, todos se quedaron paralizados. Porque, al fondo del pasillo, una figura familiar apareció con un aura inquietante. Era su madre. «Renato», gritó, «detente». Su mirada cargaba con el peso de un secreto no revelado. Renato sintió que su corazón se detenía. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo pudiste?» Las palabras le salieron distorsionadas por la sorpresa. «Sal de aquí. No puedes estar aquí». Las conexiones se destrozaban. Los lazos se transformaban en raíces de dolor y traición. Pero en lo más profundo de todo, una verdad comenzaba a emerger, una que jamás anticipó. Su madre se acercaba, y lo que llegaba con ella era más que un simple enfrentamiento. Era el eco de un oscuro legado, un destino que ya estaba sellado, y en medio de todo el caos, la última pregunta flotó en el aire. ¿Qué más me han ocultado? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Una nueva tormenta se acercaba, y el tiempo se alzaba con una oscura amenaza. ¿Podría Renato manejar esta revelación, o el peso de su propia creación lo destruiría? Todo estaba por venir. La oscuridad envolvía el avión, y la atmósfera era densa, inquietante. Renato fijó su mirada en su madre, que avanzaba entre los pasajeros, su rostro marcado por una mezcla de temor y determinación. «Detente», repitió con una voz que vibraba, su mirada traspasando el caos. «No puedes estar aquí. Esto no es un juego». Los gritos aún resonaban, pero lo que dijo su madre a continuación sacudió el corazón de Renato. «Eres mi único hijo. Lucas es la clave para protegerlo todo». La desesperación de sus palabras se clavó como una daga entre los pasajeros, que ahora miraban a Renato como si en su interior se librara una guerra. «¿Pero qué significa eso?» Su voz temblaba. «¿Qué has hecho?» La incredulidad encendió su rabia. Estaba atrapado en esta locura y ya no podía soportarlo. Justo cuando estaba a punto de aferrarse a la realidad, el avión volvió a oscilar violentamente. El estruendo proveniente del motor era ensordecedor, y las luces comenzaron a fusionarse en una danza caótica. Las miradas de los pasajeros fijas en él eran como dagas. Todos temían lo peor. Justo en ese momento sintió que el aire se volvía espeso, como si la verdad se estuviera acercando, como un lobo acechando en la oscuridad. A su lado, Lucas, o lo que pensaba que era Lucas, gritó, una expresión de terror en su rostro. «Papá, no permitas que se lo lleven». Recitar esas palabras era como un eco de una pesadilla. Antes de que Renato pudiera reaccionar, la figura del extraño apareció detrás de su madre. «No hay tiempo», gritó. Se abalanzó hacia ellos con una velocidad sorprendente, y a Renato le pareció que todo giraba como un torbellino de escenas confusas. La mujer cayó al suelo, y las luces estallaron en negro. En breve, un silencio inquietante se apoderó del lugar. Luego, un sonido sordo reverberó en el interior del avión, un chasquido que retumbó como un latido ominoso. En un instante de horror, Renato vio cómo el misterioso hombre se acercaba a su madre. «Este es el final para ti», susurró, y sus brazos se movieron con una destreza felina. Pero lo que sucedió después cambió todo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura del extraño levantó la mano y un brillo extraño emergió de ella, como si tuviera vida propia. «No, ese poder no es para ti», la mujer gritó, pero era demasiado tarde. La luz se disparó, y una sacudida por toda la cabina hizo que todos se detuvieran en seco. Un destello intenso iluminó a Lucas. Su cuerpo parece vibrar, y en un instante no era un niño común. Su figura se alzó, reconfigurándose a una forma más grande, más poderosa. «¿Qué hiciste?» Renato sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. «¿Eres tú?» La voz de Lucas resonó, pero era distinta, más profunda, como un eco de otra dimensión. «Lucas», gritó. La angustia salió disparada de su pecho. «Por favor, vuelve». Pero el nuevo ser sonrió, y en esa sonrisa había una profunda evidencia de comprensión. «Siempre fui más de lo que pensabas», dijo con calma,
Y todo lo que has creído hasta ahora ha sido una ilusión. La verdad es más compleja. Punto. La mujer, ahora recuperándose del impacto, observó con horror. No puede ser. Y en ese momento, los pasillos del avión comenzaron a desplegarse, como si los confines de la realidad se tambalearan. No lo comprendes, añadió la madre, suplicante. Lo que creíste que era tu vida era una tapadera. Lucas es la puerta a un poder que ni tú ni yo podemos controlar. Renato sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, su mundo se desmoronaba. El verdadero Lucas estaba cambiando frente a sus ojos, transformándose en algo que nunca habría imaginado. No soy un experimento, declaró el niño con firmeza. Soy la respuesta. La cabina estalló en caos. Todos los pasajeros comenzaron a gritar, algunos incluso a rezar. El estruendo de la turbulencia se intensificó y un nuevo terror se apoderó del aire. En el fondo de su corazón, Renato comprendió que la vida que pensaba que conocía se había desplomado. No se trata solo de nosotros, susurró su madre, atrapada entre la desesperación y la aceptación. Las luces comenzaron a parpadear. Es algo más grande. Las ventanas del avión estallaron y el pánico se desató. Un torrente de aire gélido entró, arremolinándose como un torbellino. Todo se desvanecía a su alrededor y mientras la luz consume la oscuridad, una sola pregunta quedó retumbando. ¿Qué significa todo esto realmente? ¿Podría Renato recuperar a su hijo antes de que se desmoronara todo? ¿O Lucas estaba destinado a convertirse en algo más allá de su comprensión? La desesperación se extendía como un rayo entre los pasajeros, y con ello, la incertidumbre del futuro. La oscuridad envolvió el avión, y la atmósfera era densa, inquietante. Renato fijó su mirada en su madre, que avanzaba entre los pasajeros, su rostro marcado por una mezcla de temor y determinación. «Detente», repitió, con una voz que vibraba, su mirada traspasando el caos. «No puedes estar aquí. Esto no es un juego». Los gritos aún resonaban, pero lo que dijo su madre a continuación sacudió el corazón de Renato. «Eres mi único hijo. Lucas es la clave para protegerlo todo». La desesperación de sus palabras se clavó como una daga entre los pasajeros, que ahora miraban a Renato, como si en su interior se librara una guerra. ¿Pero qué significa eso? Su voz temblaba. ¿Qué has hecho? La incredulidad encendió su rabia. Estaba atrapado en esta locura y ya no podía soportarlo. Justo cuando estaba a punto de aferrarse a la realidad, el avión volvió a oscilar violentamente. El estruendo proveniente del motor era ensordecedor, y las luces comenzaron a fusionarse en una danza caótica. Las miradas de los pasajeros, fijas en él, eran como dagas. Todos temían lo peor. Justo en ese momento, sintió que el aire se volvía espeso, como si la verdad se estuviera acercando, como un lobo acechando en la oscuridad. A su lado, Lucas, o lo que pensaba que era Lucas, gritó, una expresión de terror en su rostro. «Papá, no permitas que se lo lleven». Recitar esas palabras era como un eco de una pesadilla. Antes de que Renato pudiera reaccionar, la figura del extraño apareció detrás de su madre. «No hay tiempo», gritó. Se abalanzó hacia ellos con una velocidad sorprendente, y a Renato le pareció que todo giraba como un torbellino de escenas confusas. La mujer cayó al suelo y las luces estallaron en negro. En breve, un silencio inquietante se apoderó del lugar. Luego, un sonido sordo reverberó en el interior del avión, un chasquido que retumbó como un latido ominoso. En un instante crítico, Renato vio cómo el misterioso hombre se acercaba a su madre. «Este es el final para ti», susurró, y sus brazos se movieron con la destreza de un felino. Pero lo que sucedió después cambió todo. Alzó la mano y un destello brillante salió de su palma. Un rayo de luz lo atravesó. El pánico en la cabina se tornó en un grito colectivo. Una onda de energía arrasó el avión, subiendo y bajando todo a su paso. El caos se convirtió en horror absoluto. «¡No!», gritó Renato, mientras el aire comenzaba a estallar en chispas a su alrededor. Su madre estaba allí, pero al instante el rayo de luz la atravesó, y con un grito desgarrador se desvaneció frente a él, como si nunca hubiera estado allí.
De repente, silencio. La cabina quedó paralizada. Todos los rostros estaban pálidos. Lucas, que había visto la explosión de luz, se apresuró hacia Renato con una mirada de miedo y confusión. «Papá, ¿qué ha pasado?» Renato sintió el horror cernirse sobre él. «No sé, hijo, no lo sé», musitó, completamente sobrecogido. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, ojos llenos de shock, buscando respuestas a lo que apenas podían comprender. Pero en ese momento de aparente calma, el extraño volvió a hacer su aparición. No estaba aquí para hacer daño, era un intento de salvar lo que queda de este mundo. Su voz resonó con firmeza. «Tu madre fue una pionera, Renato. Ella eligió sacrificar su vida para asegurarse de que Lucas tuviera la oportunidad de convertirse en algo especial. ¿Entiendes?» Acelerando por el vacío de la confusión, Renato sintió que el corazón se le hacía un nudo. «¿Algo especial? ¿De qué hablas?» La oscuridad se cernía sobre ellos. La realidad se retorcía, y la línea entre el bien y el mal se desdibujaba cada vez más. «Lucas no solo es tu hijo, él es un nuevo comienzo, un nuevo tipo de ser humano, creado para sobrevivir en este mundo desolador». Con cada palabra, una verdad escalofriante se instalaba en la mente de Renato. Es más que una creación, es el futuro. Renato sintió una punzada en el pecho. No puedo creer esto. Y entonces ocurrió. Un destello de luz brilló en los ojos de Lucas. Un impulso, un poder indescriptible floreció en su corazón. Lucas levantó la mano y con una mirada feroz dejó escapar un grito que resonó en todo el fuselaje. «No dejes que se lo lleven». Tal grito creó una onda de energía que atravesó el avión. Justo cuando el descontrol volvía a reinar, el extraño se desplomó. «¡No!», gritó, luchando por levantarse, sus ojos entrecerrados, como si supiera que su tiempo se agotaba. «Todo depende de ti, Lucas. Debes tomar control». Pero Lucas lo miró con el miedo agazapado en su rostro. Renato sintió que todo temblaba. Su vida, su pasado y el futuro presentía que estaba a punto de cambiar para siempre. La revelación final estalló como un fuego artificial. Mientras todo el avión comenzaba a desvanecerse, Renato se dio cuenta de la horrible verdad. Lucas no era solo su hijo, sino el resultado de un oscuro legado que cambiaría el curso del mundo en el que vivían. En ese instante, la última pregunta resonó en su mente. ¿Qué significa esto para nosotros? Y mientras la cabina se desvanecía en la nada, el futuro se tornaba más incierto que nunca. La luz brilló intensamente, destellos que atravesaron el caos del avión, mientras el extraño se desvanecía en la oscuridad. Renato, temblando de miedo, miró a Lucas, que ahora se alzaba como un ser resplandeciente. «¿Qué eres?», preguntó, la angustia quebrándole la voz. «Soy lo que tú decidiste que fuera», respondió Lucas, su voz resonando en el aire como un eco que atravesaba el corazón de Renato. El niño miró a su padre con profundidad, con una sabiduría que trascendía su corta edad. «Todo lo que hemos vivido nos ha llevado hasta aquí. Debes confiar en mí». La presión del momento era pesada, como un yugo sobre sus almas. Los pasajeros aún estaban en shock, algunos con lágrimas en los ojos, otros murmurando. Asombrados por la transformación, la atmósfera temblaba con emociones reprimidas. «Calma, por favor, escuchen», rogó Renato, tratando de recuperar el control sobre la situación. Pero un temblor más violento sacudió el avión, lanzando a todos hacia un lado. «Debemos salir de aquí», gritó el extraño desde el suelo. A su alrededor, las sombras se alzaban, como si el mundo estuviera colapsando. «Tu futuro depende de esto, Renato. Debes tomar decisiones rápidas». Renato sintió un nudo en el estómago. «¿Qué decisión?», replicó, la confusión asaltando su mente. «¿Cómo puedo decidir cuando todo se desmorona?». El extraño, aún en el suelo, temblaba de furia y miedo. «Lucas es un híbrido, una creación. No dejaremos que caiga en manos equivocadas». El rostro de Lucas se iluminó con determinación. «Si me usas, les darás a todos lo que necesitan. Aquel hombre se lo llevará si no hacemos algo ya».
El impacto de las palabras se hundió en Renato, como un peso en su pecho. ¿Podía arriesgar a su hijo en un juego tan peligroso? Más allá del revuelo, Renato notó a su madre con una mirada distante. «¡Mamá!», gritó. La mujer sonrió débilmente, pero algo en su mirada indicaba que las decisiones de Renato eran más importantes que nunca. Las luces titilaron de nuevo, y un silencio tenso se cernió entre todos. «Debes actuar, ahora», insistió el extraño, acercándose. «El tiempo se agota y si no lo haces, todo lo que amas se perderá. El poder de Lucas puede cambiarlo todo, pero tu decisión lo define». Renato miró a su hijo. Lucas era su vida, su esperanza. «No voy a dejar que te hagan daño», afirmó con decisión. «Iremos juntos, pero no antes de que sepa la verdad». Con un giro de su mano, Lucas emitió una luz brillante que envolvió a todos. «¿Qué haces?», preguntó el extraño, pero la luz se expandió, creando un escudo que separó a Renato, Lucas y a la mujer del resto. La protección era palpable, refrescante, como un abrazo que prometía mantenerlos a salvo. Pero en el fondo, Renato sabía que esto era solo el principio. «Ahora, corramos», ordenó mientras el avión temblaba, su vida y la de Lucas pendiendo de un hilo. La gravedad del momento los unía. A medida que avanzaban, renovados por la luz que emanaba de Lucas, una sensación de esperanza floreció en su corazón. Los pasajeros miraron confusos, algunos apoyándose en los demás, temerosos de lo que los esperaba. Las sombras comenzaron a cerrarse, pero Renato no iba a permitir que el miedo lo dominara. «¡Vamos!», gritó, acelerando el paso hacia la salida, llevando a su hijo hacia su destino. El aire estaba vibrante con energía, mientras la puerta del avión se vislumbraba adelante. Renato sintió la fuerza de su pasado y el peso de sus elecciones. Con cada paso que daban, sabía que pasarían de lo oscuro a lo desconocido. Todo lo que había vivido había sido parte de un plan mayor. Finalmente, con un último paso, cruzaron el umbral. La luz los atrapó, y todo lo que conocían se desvaneció tras ellos. En esa fracción de segundo, Renato sintió que estaba brindando una segunda oportunidad, no solo a su hijo, sino a sí mismo. Mientras la luz los envolvía, sintió que era el comienzo de un nuevo capítulo. El pasado había sido doloroso, pero el futuro prometía esperanza. Una esperanza que aún estaba por definirse. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y asegúrate de ser parte de esta comunidad. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. El futuro de esta serie está en tus manos.